En un mundo donde las palabras vuelan más rápido que el pensamiento, detenerse a contemplar su verdadero poder es un acto de sabiduría. Los estoicos lo sabían. Para ellos, el lenguaje no era solo un medio de comunicación, sino una herramienta de transformación interna y externa. En este video exploraremos cómo los estoicos usaban el lenguaje con precisión, intención y poder, y cómo tú puedes aplicar esa sabiduría hoy. Si alguna vez has sentido que dijiste algo de lo que luego te arrepentiste, o que tus palabras no tienen el impacto que deseas, este video es para ti. Y si alguna vez pensaste que hablar menos podría ser más poderoso que hablar mucho, déjalo en los comentarios con esta frase: el sabio pesa sus palabras antes de soltarlas. Así sabremos cuántos aquí aprecian el valor del silencio y la precisión verbal. El verbo como herramienta de dominio interno. Para los estoicos, todo comienza dentro. Epicteto, esclavo convertido en maestro, decía: primero aprende el significado de lo que dices, y luego habla. Esto nos revela que no se trataba de hablar por hablar. Antes de que una palabra saliera de su boca, debía haber sido filtrada por la razón, examinada por la virtud y alineada con la verdad. El lenguaje era un ejercicio espiritual. Si querías tener dominio sobre tu entorno, primero debías dominar tus emociones, tus pensamientos, tus impulsos. ¿Cómo lograrlo? Controlando tus palabras. Las palabras que elegimos reflejan nuestro estado interno. Si hablas con ira, es porque la ira te domina. Si hablas con sabiduría, es porque la sabiduría ha tomado el control. Para los estoicos, las palabras eran una extensión del alma. Cada sílaba pronunciada debía reflejar virtud, templanza y claridad. No existía el lujo de la queja, el sarcasmo vacío o el insulto. Hablar bien era vivir bien. El silencio como forma de sabiduría. Marco Aurelio, emperador de Roma, hombre con el mundo a sus pies, escribía en sus meditaciones: es mejor, muchas veces, no decir nada. No era un llamado al mutismo, sino a la sabiduría. El silencio, para el estoico, es un espacio de reflexión. Antes de reaccionar, antes de juzgar, antes de lanzar palabras al aire, el sabio calla. No por cobardía, sino por prudencia. En la modernidad, donde la velocidad y la opinión reinan, esta enseñanza se vuelve aún más poderosa. El que sabe callar, observa mejor. El que observa mejor, entiende más. Y el que entiende más, puede actuar con verdadera eficacia. Los estoicos usaban el silencio como herramienta para no ser esclavos de sus pasiones. Si algo los enfurecía, no hablaban de inmediato. Se daban espacio para que la razón tomara el mando. Callar no era debilidad, era estrategia. La palabra como vehículo de virtud. Séneca, el sabio romano, sostenía que el lenguaje debía educar, inspirar y elevar. Una palabra lanzada al mundo debía tener peso. No importa si era dicha en un foro, a un amigo o en la soledad de sus escritos. Las palabras tenían que ser útiles, no solo bellas. Este principio puede cambiar tu vida. Antes de hablar, pregúntate: ¿lo que voy a decir es verdadero? ¿Es útil? ¿Es necesario? Esta triple prueba te salvará de muchos errores. En lugar de usar palabras para manipular o agredir, los estoicos las usaban para conectar con la razón y con los demás desde la virtud. Una frase honesta puede construir una amistad. Una palabra sabia puede salvar una vida. Y una palabra mal usada puede destruir lo que más amas. Por eso, hablar bien no es un lujo, es una responsabilidad. El arte de la brevedad y la precisión. Los estoicos eran maestros de la brevedad. En una época sin redes sociales, sin ruido digital, ya sabían que cuanto más breve y precisa una frase, más impacto tendría. No digas más de lo necesario, decía Epicteto.
Y con eso no se refería solo a economizar palabras, sino a elegir las justas, las necesarias. Esto aplica también hoy. En un mundo de saturación de contenido, aquel que habla claro, directo y con sentido, destaca. Ser breve no es ser frío, es ser contundente. Una frase como elige no estar enojado, elige entender puede tener más poder que 1000 discursos vacíos. El estoico no busca adornar su lenguaje para impresionar. Busca usarlo para influir con claridad y ética. Y eso lo hace diferente. El estoico no grita, no presume, no impone. Inspira desde la coherencia. El lenguaje interno, lo que te dices a ti mismo. Tal vez el uso más poderoso del lenguaje según los estoicos no era el que usaban con los demás, sino el que usaban consigo mismos. Marco Aurelio, en su obra más íntima, no escribía para el mundo. Escribía para recordarse cómo debía vivir. Cada frase era una reafirmación de sus principios. Así como cuidas lo que dices a los demás, cuida lo que te dices a ti. Si repites constantemente no puedo, esto es injusto, la vida es cruel, te estás envenenando. Pero si dices esto depende de mí, soy más grande que esta emoción, esto también pasará, estás forjando tu alma. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Aplicado al lenguaje, es lo mismo. No es que falten palabras sabias, es que usamos muchas sin valor. Conclusión, el legado verbal de los estoicos entendían que la palabra es una espada. Puede proteger o puede herir. Puede construir imperios o destruir reputaciones. Y tú, al igual que ellos, puedes usarla para edificarte a ti mismo y a los que te rodean. No necesitas hablar mucho para ser escuchado. Solo necesitas hablar con poder, con claridad, con verdad. Esa es la verdadera elocuencia estoica. Así que la próxima vez que estés a punto de hablar, recuerda a Marco Aurelio escribiendo en silencio. Recuerda a Epicteto meditando antes de enseñar. Recuerda a Séneca dictando palabras que vivirían por siglos. Y recuerda que tú también tienes ese poder. El poder de elegir cada palabra como un arquitecto que construye con piedra firme. Porque como dice el proverbio estoico, habla solo si tus palabras son más poderosas que el silencio. ¿Lo son?